Ayer, el personaje de una película que estábamos viendo dijo que se puede estar completamente a solas a pesar del matrimonio. Tú le diste la razón. Y a mí me gustaría ser como esos amantes que duermen junto a una mujer pero sueñan a otra. Como esos niños que se enamoran de su profesora y le pintan corazones en los ladrillos del patio. Me gustaría ser la canción que se escucha cientos de veces mientras una lágrima se ahoga en la pupila. Pero en cambio, soy ese aburrido panfleto de normas obsesivas que se esconde en el despacho a escribir para otros. Soy el cubierto que te da la espalda para escuchar las noticias mientras finge comer a tu lado. El silencio que se enamora de ti cuando estás durmiendo, que podría dedicarte lo que más teme para arrebatarte las alas del ángel que puebla tu cadera. Soy todo aquello que no quisiera ser. Soy todo aquello que no puedo dejar de ser. Me gustaría decirte, ven, voy a dártelo todo, como se entrega un imperio en Versalles. Lo que me pides es tuyo y todavía más. Voy a desnudar mi ejército y regaré en verano la tierra para que no se quiebre. Recogeré las brevas, te miraré a los ojos cada vez que me cuentes lo que atenaza tu estómago. Seré esa dulce mañana que soñaste cuando aún eras niña. El póster en la pared, la sangre que bebe el vampiro de tu novela preferida, todas esas cosas que siempre quisiste y también las contrarias, todo en lugar de esto. Pero no voy a decírtelo. He despertado esta mañana y te he abrazado sin más. Quisiera ser de otra para ser más contigo, sencillo y cotidiano, tu mitad a partes iguales. Haber sido corriente en la divinidad de otro, pero soy la paja de un hombre hueco que se refugia en los periódicos para salvarse a sí mismo. Soy la piedra junto a la cima que se resbala de los brazos de Sísifo, los cristales de Espinosa que reflejan el mundo pero ya no pueden recomponerse, el extremo contrario a la infinita escalera donde trabajas a solas. Quisiera poder quitarle la razón a esa película. Ya sé que no pides mucho, sin embargo no voy a conseguirlo. Quisiera no quererte tanto para quererte mejor. Ser incapaz de escribirte todo esto, pero perfectamente válido para hacerte sonreír. Sin embargo, no puedo. Me quedo en este maldito poeta que cada día te pierde y cada noche te busca. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos que todo es cuestión de tiempo, que seguir adelante se vuelve necesario y debemos saltar o esquivar el golpe porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado filosófico de las ondas. El poema que acaban de escuchar lo escribí hace apenas unos días. Y sí, es un poema de amor, pero también encierra una idea que me pareció tan interesante, que terminó inspirando el episodio de hoy. Porque en el fondo no habla solo de amor, habla de la distancia que existe entre la persona que somos y la persona que desearíamos ser. Todos hemos sentido esa distancia alguna vez. Sabemos perfectamente cómo nos gustaría hacer las cosas. Nos imaginamos siendo más pacientes, más atentos, más valientes o más generosos. Querríamos escuchar más, comprender mejor, abrazar con más frecuencia y dedicar más tiempo a las personas a las que queremos. Pero la vida cotidiana nos empuja siempre en la dirección contraria. Y terminamos respondiendo con prisas, donde necesitamos responder con calma. Permanecemos en silencio cuando necesitamos hablar, nos refugiamos en el trabajo, en las obligaciones o en la rutina, mientras la persona que realmente queríamos ser
nos mira en silencio desde un rincón oscuro, preguntándose en qué momento dejó de parecerse a nosotros. Esta es una de las grandes tragedias de la condición humana. Sabemos cuál es el camino correcto, pero somos incapaces de recorrerlo. Como si existiese una fuerza silenciosa que nos empuja hacia nuestras máscaras y nuestros miedos. Por eso, y a pesar de que hayamos comenzado con un poema de amor, hoy vamos a hablar de identidad y de las máscaras que terminamos llevando durante toda la vida. También hablaremos de amor. Vamos a hablar de muchas cosas, de las palabras que nunca encontramos para expresar lo que sentimos, de cómo nuestro propio cerebro puede llegar a sabotear lo que más deseamos conservar. Pero sobre todo vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué somos incapaces de convertir nuestras mejores intenciones en nuestra forma de vivir? Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos una imagen de la persona que nos gustaría ser. Una imagen que construimos sin darnos cuenta desde muy jóvenes, recogiendo pequeños fragmentos de las personas que admiramos. De un actor al que queríamos parecernos, de un profesor que nos marcó, de un padre o una madre, de un abuelo, de un amigo al que todos respetaban o incluso del personaje principal de una novela. Vamos así tomando gestos prestados, maneras de hablar, formas de enfrentarse a los problemas y valores que nos parecen admirables. Y con todo ello, vamos levantando una especie de retrato de la persona que algún día nos gustaría llegar a ser. Poco a poco, esa colección de gestos, valores y maneras de estar en el mundo acaba formando una imagen definida. Empezamos a imaginar cómo reaccionaríamos en determinadas situaciones, cómo trataríamos a quienes queremos, qué clase de padres seríamos, qué tipo de pareja, de amigo o de hijo. Nos hacemos una idea bastante clara de nosotros mismos, una especie de versión mejorada que siempre parece estar esperándonos un poco más adelante. Como si algún día, cuando tengamos más tiempo, cuando estemos menos cansados o cuando las cosas se calmen un poco, fuésemos a convertirnos por fin en esa persona. Esa persona es alguien que escucha con atención cuando otro habla, paciente incluso en los malos días, capaz de encontrar tiempo para llamar a un amigo. Es una persona que abraza más, que sonríe más, que sabe pedir perdón cuando se equivoca y que da las gracias sin que haga falta un motivo especial. Es alguien que presta atención a los pequeños detalles y que no deja que la rutina le robe aquello que considera importante. Pero esa persona no somos nosotros, porque pasan los días y vivimos de otra manera. Llegamos cansados a casa y respondemos con monosílabos. Nos prometemos que el fin de semana dedicaremos tiempo a nuestra familia y terminamos resolviendo tareas pendientes. Pensamos en llamar a esa persona con la que hace meses que no hablamos y volvemos a dejarlo para mañana. Escuchamos sin escuchar, contestamos mientras miramos la pantalla del móvil y abrazamos con el cuerpo mientras tenemos la cabeza ocupada en otro sitio. Sabemos perfectamente cómo nos habría gustado actuar. Lo sabemos incluso mientras está ocurriendo, mientras miramos el móvil a la vez que nos hablan. Sabemos que deberíamos estar prestando atención a la persona que tenemos delante. Pero no lo hacemos, porque dentro de nosotros conviven dos versiones distintas de aquello que somos: la que actúa y la que observa, la que responde y la que juzga. Son dos versiones casi contrarias, que muy pocas veces coinciden. Esta sensación fue estudiada por Carl Rogers, uno de los grandes psicólogos humanistas del siglo XX, que decía que todos convivimos con dos versiones de nosotros mismos. La primera es lo que llamó el yo real, es decir, la persona que somos en este momento, con nuestras virtudes, defectos, miedos, costumbres y limitaciones. Y la segunda es el yo ideal, la persona que nos gustaría llegar a ser, esa versión que imaginamos cuando pensamos en todo aquello que creemos que podríamos mejorar.
Rogers no consideraba un problema tener un yo ideal, todo lo contrario. Necesitamos un horizonte hacia el que podamos caminar. El problema surge cuando ambas versiones se alejan demasiado. Cuando la distancia entre quien somos y quienes creemos que deberíamos ser se hace tan grande que dejamos de reconocernos en el primero y sentimos que nunca alcanzaremos el segundo. Rogers llamó a esa distancia incongruencia psicológica y pensaba que buena parte del sufrimiento humano nace precisamente ahí. Y lo hace porque vivimos comparándonos continuamente con una versión de nosotros mismos que parece hacer las cosas mejor, que nos supera en todos los aspectos. Y eso es doloroso. No hace falta que nadie nos juzgue. Somos nosotros quienes nos sentamos en el banquillo al terminar el día bajo el juicio de una voz interior que casi nunca nos recuerda que deberíamos haber ganado más dinero o haber tenido más éxito profesional. Lo que suele decirnos es algo mucho más sencillo. Hoy podrías haber tenido más paciencia. Podrías haber escuchado un poquito más. No hace falta responder así. Llevabas días queriendo llamar a esa persona y no lo has hecho. Son reproches cotidianos, reproches insignificantes por separado, pero que, acumulados durante años, terminan construyendo la sensación de que vivimos permanentemente por debajo de quien podríamos haber sido. Eso es lo que Rogers llama incongruencia. No sentirse una mala persona, sino sentir que existe una distancia demasiado grande entre quien uno es y quien lleva toda la vida intentando ser. Como en el poema con el que iniciamos este programa. Esa persona que quiere darle todo a quien más quiere, pero para ello necesita ser alguien que no es, que querría ser, pero que no alcanza. Esa versión de nosotros mismos que siempre llega tarde. Esa versión de nosotros mismos que sabe exactamente qué habría que hacer, pero que observa cómo otra parte de nosotros vuelve a elegir el camino automático, el camino más cómodo, alimentando una distancia que se construye poco a poco en cientos de decisiones pequeñas, en las respuestas impulsivas, en los abrazos que dejamos para mañana, en las conversaciones que posponemos, en las palabras que nunca llegamos a decir. Cuando queremos darnos cuenta, el yo ideal sigue esperándonos donde lo habíamos dejado, mientras nosotros hemos ido alejándonos unos poquitos pasos cada día hasta separarnos de él cientos de kilómetros. Piensa en el mundo que llevas dentro y llama a ese pensamiento como quieras. Quizás sea un recuerdo de tu infancia, quizá una nostalgia de tu propio futuro. Pero permanece atento a todo aquello que nace en tu interior y dale más valor que a cualquier cosa que veas a tu alrededor. Lo más profundo de ti merece todo tu amor. Es ahí donde debes trabajar. Sin gastar demasiado tiempo ni demasiado valor intentando explicar constantemente tu lugar entre los demás. Rainer Maria Rilke escribió estas palabras hace más de un siglo en cartas a un joven poeta para recordarnos que las respuestas más importantes se encuentran dentro de nosotros. Pasamos buena parte de la vida intentando comprender quiénes somos, buscando esa respuesta en el trabajo, en el reconocimiento de los demás, en aquello que hacemos o en aquello que poseemos, cuando en realidad deberíamos detenernos un momento y mirar en la dirección contraria, hacia ese lugar del que nacen nuestros miedos, nuestros deseos y también nuestras contradicciones. Pero pocas veces hacemos ese ejercicio. Preferimos definirnos por lo que hacemos antes que por lo que somos, por el papel que desempeñamos antes que por la persona que hay detrás de él. Acabamos creyendo que nos conocemos simplemente porque sabemos a qué nos dedicamos, qué responsabilidades tenemos o cómo nos ven los demás. Pero todo eso habla de nuestra vida, no necesariamente de nosotros.
quiénes somos realmente. ¿Y si esa persona que intenta cambiar no fuese quien creemos que es? Esta pregunta acompañó durante años al psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que en su intento por responderla desarrolló uno de los conceptos más conocidos de la psicología moderna, la persona. La palabra procede del latín persona, que era el nombre que recibían las máscaras utilizadas por los actores del teatro clásico. Aquellas máscaras no servían únicamente para representar un personaje, también permitían que el público reconociera inmediatamente si quien aparecía en escena era un rey, un soldado, un anciano o un esclavo. Jung pensaba que nosotros hacemos algo muy parecido, que todos necesitamos una máscara para vivir en sociedad. No nos comportamos igual delante de nuestros hijos que delante de un jefe. Y tampoco hablamos de la misma manera con un amigo íntimo que con alguien a quien acabamos de conocer. Adaptamos nuestro comportamiento constantemente porque convivir con los demás exige cierto grado de representación, exige que nos pongamos una máscara. Y esto es algo normal, es algo que hacemos todos. El problema aparece cuando dejamos de ser conscientes de que la llevamos puesta, porque con el paso de los años dejamos de improvisar y poco a poco nos convertimos en personajes. Somos el trabajador, el padre, el marido, el escritor, el policía, el ciudadano. Somos cada uno de esos papeles con unas obligaciones, unas expectativas y una forma determinada de comportarse. Y terminamos dedicando tanto tiempo a interpretarlos que un día descubrimos que ni siquiera recordamos quién había debajo de todos ellos. La máscara, que al principio era una herramienta para movernos por el mundo, empieza a ocupar el lugar de nuestra propia identidad. Dejamos de utilizarla para que sea ella la que nos utilice a nosotros. Por eso me gustaría que durante unos segundos hiciera un pequeño ejercicio. Imagine que mañana desaparece su profesión, que desaparece su sueldo y con todo ello, también sus obligaciones, su prestigio y el nombre por el que todo el mundo le conoce. Piense, ¿qué quedaría? ¿Qué sería usted en ese momento? No es una pregunta fácil. De hecho, muchas personas nunca llegan a hacérsela porque pasan toda la vida ocupadas interpretando el papel que esperan de ellas. Mientras escribía el poema con el que comenzamos este episodio, hubo un verso que volvía una y otra vez a mi cabeza. Soy todo aquello que no quisiera ser. Un verso que aparentemente habla de la frustración, pero que si cavamos un poco, si lo analizamos detenidamente, nos damos cuenta de que habla de otra cosa. Habla del personaje, habla de la persona que hemos terminado representando, después de años de costumbres, responsabilidades, rutinas y expectativas ajenas. Por eso resulta tan difícil cambiar, porque no basta con modificar algunos hábitos, antes tenemos que descubrir quién está intentando cambiarlos. Mientras sigamos confundiendo la máscara con el rostro, cualquier transformación será tan solo superficial, porque el personaje siempre encontrará la forma de volver a ocupar su sitio. ¿Quién soy? Soy la pieza que no encaja. Una tarde de lluvia, la voz sin esperanza. Soy el libro que has perdido. Soy la boca que se marcha. La mirada intangible bajo el frío y la escarcha. Me preguntas quién soy. Soy la lluvia que cala, una estrella que cae, una flor deshojada, la escalera del patíbulo, Lucifer sin alabanza. Soy la rosa en el puñal, la muerte
agua por la ventana. Mucho antes de convertirnos en todo aquello que hacemos, simplemente éramos nosotros. Y sin embargo, incluso cuando conseguimos encontrarnos durante un instante con esa persona que hay debajo de todas las máscaras, descubrimos que tampoco resulta tan fácil vivir como ella viviría. Porque solemos pensar que el mayor enemigo del amor es el desamor, cuando muchas veces el problema está mucho más cerca. Está en nuestro propio cerebro. Resulta bastante llamativo que las personas a las que más queremos sean precisamente aquellas a las que con más frecuencia dejamos de prestar atención. No lo hacemos porque las queramos menos, de hecho suele ocurrir exactamente lo contrario. Las queremos tanto que nuestro cerebro termina tratándolas como si formasen parte del paisaje, como si fuesen una certeza, algo que va a seguir ahí mañana, pasado mañana y el año que viene, sin que tengamos que hacer nada especial para llegar a mantenerlas. La psicología conoce este fenómeno como adaptación hedónica. El cerebro está diseñado para acostumbrarse a casi todo. Nos acostumbramos a una casa nueva, a un coche nuevo, a un ascenso, a un paisaje extraordinario y también a las personas a las que más queremos. Por eso, aquello que un día nos parecía excepcional acaba siempre convirtiéndose en algo normal, y lo normal deja de reclamar nuestra atención. No significa que haya desaparecido el amor, significa que el cerebro ha dejado de considerarlo una novedad. Muchas personas imaginan que convertirse de la noche a la mañana en millonario garantiza una felicidad permanente. Pero no es así. Los estudios muestran que, tras un periodo inicial de euforia, la mayoría de las personas terminan regresando a un nivel de satisfacción muy parecido al que tenían antes de ganar el premio. Algunos incluso acaban sintiéndose peor, porque aparecen nuevos problemas, nuevas preocupaciones y nuevas comparaciones. Su cerebro sencillamente se acostumbra a la nueva realidad y deja de vivirla como algo extraordinario. Y con el amor ocurre exactamente lo mismo. No significa que haya desaparecido. Significa que aquella persona cuya sola presencia aceleraba antes nuestro corazón termina convirtiéndose con los años en parte del paisaje cotidiano. Sigue siendo importante, más si cabe que cualquier otra cosa. Probablemente más importante que nunca, pero nuestra atención ya no se dirige hacia ella con la misma intensidad. Y eso tiene mucho sentido desde el punto de vista de la evolución, porque si cada mañana nos maravillásemos exactamente igual que el primer día al ver nuestra propia casa, al abrir el mismo armario o al encontrarnos con nuestra pareja en la cocina, apenas podríamos dedicar atención a los problemas nuevos, que son precisamente los que pueden poner en riesgo nuestra propia supervivencia. El cerebro necesita ahorrar recursos, por eso convierte lo conocido en paisaje y reserva la atención para aquello que cambia. Pero esa no es la única estrategia que utiliza para mantenernos con vida. Además de acostumbrarse a lo bueno, nuestro cerebro también presta mucha más atención a lo malo, y lo hace mediante otro mecanismo completamente distinto, el sesgo de negatividad. Tendemos a recordar antes una discusión que una tarde tranquila. Una mala noticia suele impresionarnos más que 10 buenas. Un comentario desagradable puede acompañarnos durante todo el día, mientras que un gesto de cariño pasa inadvertido. Y esto desde el punto de vista evolutivo también tiene su lógica. Para nuestros antepasados era mucho más importante recordar dónde había un depredador que detenerse a disfrutar de una puesta de sol. Quienes prestaban más atención a los peligros tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes.
A esa forma de funcionar se suma otro problema muy propio de nuestro tiempo, la carga mental. Vivimos pensando constantemente en lo siguiente que tenemos que hacer, en la compra, en el trabajo, en los mensajes pendientes, en las facturas, en la cita médica, en el correo que todavía no hemos contestado. Nuestro cuerpo está presente, pero la mente lleva horas viviendo en otro lugar. Y cuando ese estado se prolonga durante semanas o meses, aparece el estrés crónico. El cerebro deja de ahorrar energía para el futuro y empieza a sobrevivir al presente. Y en ese estado resulta muy difícil escuchar con atención, observar los pequeños cambios del otro o detenerse unos segundos para disfrutar de algo tan sencillo como una conversación sin prisas. Una de las personas que mejor comprendió este mecanismo fue el emperador romano Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo de su tiempo, en cuyas Meditaciones, el libro que escribió para sí mismo y que después acabó convirtiéndose en un bestseller, insistía en que debía mirar a las personas que amaba como si cualquier encuentro con ellas pudiese ser el último. No lo hacía porque esperase una desgracia en cada esquina o porque quisiera vivir con miedo. Lo hacía porque sabía perfectamente que la costumbre termina adormeciendo la mirada. Cuando creemos que algo seguirá ahí para siempre, dejamos de contemplarlo con la intensidad que merece. La antigua Roma está plagada de grandes enseñanzas. Cuando un general regresaba victorioso de la guerra y celebraba su triunfo recorriendo las calles de la capital entre aplausos, flores y miles de personas que lo aclamaban como si fuese un dios, no viajaba solo. Detrás de su carro iba un esclavo con una misión muy concreta. Mientras toda la multitud lo estaba vitoreando, el esclavo se inclinaba hacia él y le repetía una única frase: respice poste, hominem te esse memento. Mira detrás de ti, recuerda que solo eres un hombre. Esta era la manera de impedir que el éxito acabase convirtiéndose en soberbia, de recordarle al general que incluso en el momento de mayor gloria de su vida, seguía siendo tan mortal y tan frágil como cualquiera de aquellos que lo estaban vitoreando. Nosotros, muchas veces, necesitamos un recordatorio parecido. Necesitamos a alguien que cada mañana, justo antes de salir de casa, nos susurre al oído que esa persona que está a nuestro lado no va a estar siempre. Con ese susurro tan simple, tan sincero y tan doloroso, conseguiríamos mirar con otros ojos el desayuno compartido, la conversación de camino al trabajo, el beso apresurado antes de cerrar la puerta o ese mensaje que damos por hecho que podremos responder más tarde, porque nuestro cerebro convierte los milagros del día a día en elementos cotidianos del paisaje, pero no por ello dejan de ser milagros. La convivencia también termina automatizándose. Dejamos de fijarnos en cómo sonríe la persona que tenemos delante, en la forma que nos mira o en el esfuerzo silencioso que hace cada día, y empezamos a asumir que seguirá ahí para siempre, exactamente igual que ayer. Pero esta es una de las trampas más discretas de nuestra mente. No dejamos de querer, dejamos de mirar. Y lo hacemos porque nuestro cerebro cree que ya conoce perfectamente aquello que tiene delante y decide reservar su atención para cualquier otra cosa. Hace algún tiempo escribí otro poema que sin saberlo entonces hablaba exactamente de esto, sobre aquellas cosas que no se tienen en cuenta. Las sábanas cayendo por tu lado, tu día recitado en el mantel, un libro sostenido por tus manos, la forma en que untas el paté, la taza de café en la encimera, tus notas en la puerta del salón, la luz que pinta la escalera, titilando entre los dos,
Aquellas cosas que nunca se tienen en cuenta se vuelven importantes cuando le añades un nunca más. Apenas son la noche y su frío. La piel se entrega dócil al verdugo. No hay silencio para nadie en este olvido, tan solo tiempo inoportuno. Pero me habría gustado poder decirte la lluvia de agosto y cuánto te quise. Nadie da por sentado un milagro. Solo damos por sentado aquello que se ha vuelto cotidiano. Por eso las personas más importantes de nuestra vida son también las que más fácilmente dejamos de contemplar con los ojos con los que un día las descubrimos. No echamos de menos las grandes declaraciones de amor. Echamos de menos el café de cada mañana, la voz que preguntaba qué tal había ido el día, el libro abierto sobre la mesa, unas zapatillas junto a la cama. Descubrimos el valor de lo cotidiano cuando la vida nos obliga a ponerle 2 palabras delante. Nunca más. Todos tenemos una costumbre muy curiosa. Cuando alguien muere, empezamos a buscar fotografías. Y de repente una imagen completamente corriente hasta ese momento adquiere un valor inmenso. Una comida cualquiera, una terraza, una taza de café, una sonrisa mirando a la cámara de alguien que nunca más volverá a sonreír. Nadie hizo aquella fotografía pensando que iba a convertirse en un tesoro, y por eso emociona tanto, porque fue tomada un día cualquiera, cuando todos creían que quedarían miles de días iguales. Esas son las fotografías que yo guardo de mis abuelos. Les hice tantas que muchas veces llegaron a decirme que era un pesado. Mi tía, por ejemplo, me repetía que dejase de grabar con el móvil, que parecía un reportero. Sin embargo, hoy valora como nunca aquellas grabaciones que yo hacía. Las mira de vez en cuando y las siente de una forma completamente distinta, porque ya no son vídeos, son pequeños fragmentos de una vida que no puede volver. Y es que mientras vivimos esos momentos, apenas le prestamos atención, creemos que habrá muchos más. Solo cuando desaparecen comprendemos que ninguno de ellos era corriente, que cada uno de ellos era irrepetible. Aún así, la realidad es que no hace falta perder a nadie para sentirse solo. No hace falta que la vida nos imponga un nunca más. Existe una forma de soledad mucho más silenciosa y también más frecuente. La soledad de quienes siguen compartiendo la misma casa, la misma mesa, la misma cama, pero hace tiempo que dejaron de encontrarse. Porque se puede estar completamente a solas, pero rodeado de gente. Se puede caminar de la mano de la persona a la que más quieres, sintiendo que al otro lado hay una enorme ausencia. Porque la rutina, el cansancio, el ruido cotidiano, todo eso ha ido ocupando el lugar que antes ocupaba nuestra vida. Dormimos en la misma cama, comemos en la misma mesa, organizamos la casa. Hablamos de la compra, de los niños, del trabajo, de las facturas, de las vacaciones, de la próxima revisión del coche y de quién tiene que sacar al perro. Pero pueden pasar semanas sin que aparezca entre nosotros una pregunta tan sencilla como esta. ¿Cómo estás de verdad? No es la típica pregunta de ¿qué tal el trabajo? O si has comprado el pan o a qué hora llegas esta noche. Es una pregunta mucho más sencilla. ¿Cómo estás? Una pregunta que obliga a detenerse y que obliga a escuchar, que implica mirar a la otra persona y concederle unos minutos. Y eso precisamente es lo que cada vez hacemos menos. Vivimos inmersos en una enorme carga mental. Mientras hablamos ya estamos pensando en la siguiente tarea. Mientras cenamos recordamos un correo pendiente. Mientras escuchamos a quien tenemos delante, una parte de la cabeza sigue resolviendo problemas que ni siquiera han ocurrido todavía. Nuestro tiempo se ha llenado de obligaciones y nuestra atención se ha convertido en un bien escaso. Y a todo esto se suma el desgaste cotidiano. Nadie se levanta una mañana y decide ignorar a la persona con la que comparte su vida. Nadie decide dejar de interesarse por ella. Simplemente dejamos de hacer preguntas porque creemos que conocemos las respuestas. Dejamos de fijarnos en los pequeños cambios porque damos por hecho que mañana serán iguales. Dejamos de sorprendernos porque pensamos que ya no queda nada por descubrir. Pero eso no es cierto. La persona que tenemos delante cambia constantemente.
cambian sus preocupaciones, sus ilusiones, sus miedos, cambia su manera de entender el mundo. Ningún ser humano permanece idéntico durante años. Lo único que desaparece es nuestra curiosidad por descubrirlo. Este es uno de los mayores peligros de cualquier relación. No dejar de amar, sino dejar de mirar al otro con la curiosidad con la que lo mirábamos al principio. Pensar que ya lo conocemos todo, que ya no quedan preguntas por hacer, que su historia está terminada, cuando en realidad sigue escribiéndose cada día. Porque hay una enorme diferencia entre compartir una vida y compartir una presencia. La primera puede mantenerse durante décadas, casi por inercia. La segunda exige algo mucho más difícil, seguir prestando atención incluso a aquello que creemos conocer de memoria. Y pocas cosas resultan tan tristes como descubrir que una persona ha empezado a sentirse sola porque hace mucho tiempo que nadie le pregunta cómo se encuentra. Nadie le pregunta, ¿cómo estás? Pídele al tiempo que sueñe la habitación, cómo se calla el miedo sin dar explicación. Pídele al tiempo que busque entre los dos la chispa y el origen de una revolución, que envaine sus cuchillos, que guarde el horizonte mientras se callan los grillos en mitad de la noche. Para siempre, doncella del nunca, patrón sin papeles, sin la duda, solo a veces. Al tiempo los mapas del salón donde encontrar aquella grieta por la que asoma el sol. Pídele al tiempo que nos pare el corazón, que nos cubra la cabeza con una solución, desnudando los colmillos, deshaciendo sus razones, para que canten los grillos en mitad de la noche. Para siempre, doncella del nunca, patrón sin papeles, sin la duda, solo a veces. Voy a contarles la última historia protagonizada por uno de los escritores más importantes de la historia, Lev Tolstoy. Durante casi medio siglo compartió su vida con Sofía Andreyevna, su esposa. Ambos se quisieron profundamente, tuvieron 13 hijos y ella copió a mano varios de los manuscritos de sus novelas. Sin embargo, con el paso de los años, su relación se fue llenando de discusiones, de silencios y de una distancia cada vez más difícil de salvar, hasta que llegó un momento en el que le resultaba más fácil escribirse cartas que decirse las cosas mirándose a los ojos, a pesar de estar viviendo bajo el mismo techo. Una noche, cuando Tolstoy tenía 82 años, abandonó su casa en secreto con la pretensión de marcharse para siempre. Pero durante el viaje enfermó gravemente y tuvo que detenerse en una pequeña estación de tren llamada Astapovo. Allí pasó sus últimos días y cuando Sofía consiguió llegar, apenas pudo despedirse de él. Tolstoy estaba agonizando y murió poco después, casi sin que pudiesen hablar. Habían compartido 50 años de vida, habían construido una familia, atravesado juntos todo tipo de alegrías y desgracias.
pero aún así les quedaban demasiadas cosas por decirse. Porque compartir una vida entera con alguien no nos garantiza habernos dicho todo lo importante. Siempre creemos que habrá otra conversación, otra oportunidad para pedir perdón, para dar las gracias o simplemente para preguntar cómo estás. Pero muchas veces descubrimos de repente que esa conversación que nos falta no llegará nunca. El poema con el que comencé el episodio nunca nació como una conversación. Apareció directamente sobre el papel y cuando por fin se lo enseñé a mi mujer, lo hice escondiéndome detrás de los versos como si aquellas palabras perteneciesen a otro, como si el poeta pudiera decir cosas que el marido no se atreve a pronunciar. Sin embargo, estoy convencido de que ese poema contiene más verdad que muchas conversaciones que he tenido a lo largo de toda mi vida. Y esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué somos capaces de escribir determinadas cosas, pero no las decimos? ¿Por qué podemos llenar 20 páginas de un diario, pero nos quedamos completamente mudos cuando tenemos delante a la persona a la que amamos? ¿Por qué resulta tan fácil escribir "te necesito" y tan difícil pronunciar esas palabras mirándole a los ojos? A principios del siglo XX, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein escribió la siguiente frase: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Unas palabras que se interpretan como una reflexión sobre el conocimiento, pero que también pueden leerse desde un punto de vista mucho más humano. Nuestro lenguaje funciona extraordinariamente bien cuando se trata de transmitir información. Podemos explicar una receta de cocina, las instrucciones para montar un mueble, cómo llegar a una determinada dirección o cómo resolver un problema matemático. Para todo eso, las palabras son herramientas extraordinariamente precisas. Pero cuando intentan contener determinadas emociones, empiezan a quedarse pequeñas. ¿Cómo se explica la nostalgia? ¿Cómo se explica ese vacío que produce volver a una casa donde ya no vive nadie? Volver a tu niñez, a tus abuelos, a sus abrazos. ¿Cómo se explica ver de nuevo aquella silla vacía? O el miedo que siente un padre cuando su hijo no ha llegado a la hora de siempre. ¿Cómo se explica el arrepentimiento de una frase que no debimos decir hace 20 años y que sigue regresando a nuestra memoria? ¿Y el amor? Podemos escribir tratados enteros sobre él. Podemos estudiar las hormonas que intervienen, las áreas cerebrales que se activan o los mecanismos evolutivos que favorecen el apego. Pero no podemos definirlo, porque ninguna de esas explicaciones consigue transmitir lo que sentimos. Todo tiene su medida. El año sus días, la noche sus horas, cada fantasma su tumba, cada sombra su pasillo. El agua sus tragos, la mejilla unos besos, el corazón sus latidos y el gorrión su canto. Todo. La poesía el verso, la almohada su abrazo, en cada página un número y sobre el muerto la vida. El descontrol sus fracasos, la soledad el silencio, para el ladrón sus manos y ante la luz los ojos. Todo tiene su medida. El árbol sus raíces, la música sus gradas, los pétalos su estambre y el amor. ¿Qué puedo decir del amor? Si viene y va paseando en vaqueros con las rodillas rotas y la camisa suelta. Si cruza la calle sin mirar a los lados y lleva la voz guardada en el bolso. Si no necesita invadir Polonia para iniciar una guerra. ¿Qué puedo decir del amor? Cuando endulza el café con miel de romero y me trae chocolate marfil de avellanas, aunque no le guste. Todo tiene su medida, excepto ella. Ninguna explicación consigue transmitir lo que siente alguien cuando ve aparecer a la persona que ama al otro lado de una estación de tren después de muchos meses sin verla. Las palabras sirven para señalar la emoción, no para contenerla. Por eso existen otras formas de lenguaje: la poesía, la música, las novelas, las cartas, los diarios. Todas esas cosas no nacieron para embellecer la realidad. Nacieron porque el lenguaje cotidiano resulta insuficiente.
porque hay experiencias humanas que no caben dentro de una conversación. Fernando Pessoa escribió que el poeta es un fingidor, porque toda emoción, al convertirse en palabras, deja de ser exactamente la misma. Ya no es el sentimiento original, es una reconstrucción de ese sentimiento, una aproximación, un intento de hacer visible algo que pertenece a un mundo difícil de nombrar. María Zambrano decía que hay una forma de conocimiento a la que la razón por sí sola nunca consigue llegar, y todos hemos tenido alguna vez esa sensación. Momentos en los que comprendemos algo sin saber explicarlo. Instantes en los que sabemos exactamente lo que sentimos, pero no encontramos las palabras. Por eso escribimos. Porque escribir nos permite detener el tiempo, borrar, volver atrás, buscar una palabra distinta, cambiar una coma, esperar una hora antes de continuar. Y una conversación no permite nada de eso. En una conversación las palabras salen y desaparecen. Un poema, en cambio, puede escribirse durante semanas hasta que uno siente que por fin se parece un poco a aquello que lleva tanto tiempo intentando decir. Por eso existen conversaciones que nunca llegan a nacer. Porque solo pueden escribirse. Porque hay sentimientos que necesitan el silencio de una hoja vacía. Después de todo lo que hemos recorrido durante este episodio, debemos preguntarnos si realmente es posible acercarse a esa persona que imaginábamos al principio, a ese yo ideal del que hablábamos con Carl Rogers, o si estamos condenados a convivir para siempre con esa distancia entre lo que somos y lo que nos gustaría llegar a ser. Y la buena noticia es que hoy sabemos que el cerebro no es una estructura rígida, terminada para siempre, sino un órgano que cambia y lo hace continuamente, mediante una capacidad que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, una palabra que significa simplemente que nuestro cerebro se modifica con la experiencia, que las conexiones entre las neuronas se fortalecen o se debilitan según aquello que repetimos una y otra vez, de modo que cada hábito y cada decisión van dejando una pequeña huella en nosotros. Eso cambia bastante la forma de entender quiénes somos, porque solemos imaginar que las personas cambian gracias a un momento extraordinario, una promesa de año nuevo, una conversación que les transforma la vida o un libro que les hace abrir los ojos, cuando casi nunca sucede así. Lo habitual es que los cambios importantes lleguen escondidos dentro de costumbres muy pequeñas que repetimos cada día. Nadie se convierte en una persona más paciente de la noche a la mañana. Se convierte en alguien un poco más paciente cada vez que tiene la oportunidad de perder los nervios y no lo hace. Nadie aprende a escuchar porque un lunes por la mañana se lo proponga. Aprende a escuchar cada vez que deja terminar una frase antes de pensar en su respuesta. Nadie cuida mejor a quien tiene al lado porque un día descubra un secreto que los demás desconocen. Empieza a hacerlo cuando vuelve a prestar atención a esas pequeñas cosas que había dejado de mirar. Y eso también significa que los hábitos son mucho más importantes de lo que solemos creer. A veces pensamos en ellos como simples costumbres, levantarnos a una hora determinada, salir a caminar o leer antes de dormir, pero los hábitos hacen algo más importante. Van construyendo poco a poco nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Aquello que repetimos termina pareciéndonos natural
Y llega un momento en que dejamos de hacer un esfuerzo consciente porque el cerebro ya ha convertido ese comportamiento en parte de nosotros. Hay otra palabra que aparece con frecuencia cuando hablamos de todo esto, y es la autenticidad. Casi todo el mundo dice que hay que ser uno mismo, que hay que actuar siempre conforme a lo que sentimos, pero todos sabemos por experiencia que lo primero que sentimos no siempre es lo mejor. Sentimos ira, pereza, miedo, sentimos ganas de responder mal, de marcharnos o de dejar las cosas para otro día. Si siguiéramos siempre ese primer impulso, probablemente nos pareceríamos muy poco a la persona que admirábamos cuando imaginábamos nuestro yo ideal. La autenticidad tiene más que ver con recordar quién queremos ser antes de decidir cómo vamos a actuar. No significa dejar de sentir esas emociones, porque forman parte de nosotros y seguirán apareciendo, sino decidir que no sean ellas quienes tomen siempre el timón. Al final, la persona a la que terminamos convirtiéndonos no depende tanto de lo que sentimos como de lo que hacemos una y otra vez con esos sentimientos. Y esto nos devuelve al comienzo del episodio. Todos construimos siendo muy jóvenes una imagen de la persona que nos gustaría llegar a ser. La vamos componiendo con pequeños fragmentos de otras personas, con fragmentos de nuestros padres, de un profesor, del personaje de una novela, de gente a la que admiramos. Pero esa imagen nunca es un destino inevitable. Es una dirección, es una brújula, y no debemos alcanzarla de golpe, debemos caminar hacia ella. Nadie cambia una vida entera tan solo en una tarde. Lo que podemos hacer cualquiera de nosotros es cambiar el siguiente gesto, la siguiente conversación que tengamos, nuestra próxima respuesta o la forma en la que miramos a la persona que tenemos delante cuando llegue esta noche a casa. Aunque estas parezcan cosas muy pequeñas, son precisamente el tipo de decisiones que, repetidas durante años, acaban moldeando nuestro carácter. La identidad no aparece un día, como si hubiera estado escondida. Se va construyendo lentamente, con la suma de miles de actos cotidianos que terminan pareciéndose mucho más a nosotros que cualquier definición que podamos dar del reflejo que vemos en el espejo. Quisiera no quererte tanto para quererte mejor. Ser incapaz de escribirte todo esto, pero perfectamente válido para hacerte sonreír. Sin embargo, no puedo. Me quedo en este maldito poeta que cada día te pierde y cada noche te busca. El poema habla de amor, pero también habla sin apenas darse cuenta sobre Carl Rogers y esa distancia entre el yo real y el yo ideal, sobre Gustav Jung y las máscaras que terminamos confundiendo con nuestro propio rostro, sobre un cerebro que convierte en paisaje aquello que más queremos, y sobre Wittgenstein y ese lenguaje que nunca consigue abarcar todo lo que sentimos. Hay versos que uno escribe creyendo que hablan de una sola cosa, y con el paso del tiempo descubre que llevan dentro muchas cosas más. Sábanas cayendo por tu lado, tu día recitado en el mantel, un libro sostenido por tus manos, la forma en que te untas el papel, aquellas cosas que no se tienen en cuenta se vuelven importantes cuando le añades un nunca más.
sobre la encimera, tus notas en la puerta del salón, la luz que pinta la escalera, titilando entre los dos, aquellas cosas que no se tienen en cuenta se vuelven. Tal vez ninguno de nosotros llegue a parecerse por completo a la persona que imaginó que sería cuando era joven. Seguiremos equivocándonos, seguiremos respondiendo con prisas y descubriendo demasiado tarde el valor de las cosas cotidianas. Pero también es cierto que cada día tenemos una oportunidad para cortar esa distancia, aunque sea un poco. Una oportunidad para mirar más, para escuchar mejor, para dedicarle unos minutos a quien tenemos delante, antes de que la rutina lo ocupe todo. Probablemente nunca lleguemos a convertirnos en la versión ideal de nosotros mismos, pero podemos acercarnos a ella lo suficiente como para sentirnos orgullosos del camino recorrido. Recuerden que en Spotify, en Apple Music, en YouTube y en muchas otras plataformas de audio pueden encontrar parte de la música original que acompaña este podcast. Y ya que hoy hemos girado alrededor de la poesía, permítanme una pequeña licencia. Si les han gustado los poemas que hemos leído y sienten curiosidad por seguir recorriendo ese camino, encontrarán mis poemarios en Amazon y también en cualquier librería, donde si no los tienen pueden pedirlos. Porque la poesía cobra vida en la persona que la lee, y en cada una de ellas tiene un sentido distinto y una vida distinta. Es la herramienta perfecta para nombrar aquello que no tiene nombre. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.